Iglesia, su visión y estrategia, manual número 4, lección número 10. Vamos a ver esta lección titulada Plan adicional para mejores resultados. ¿Qué significa esto? Plan adicional para mejores resultados. Hemos visto hasta ahora que el trabajo, digamos, principal, central, la columna vertebral del trabajo de crecimiento de la iglesia son los grupos de comunión familiar, constituido por un discipulador guía y un anfitrión. Y el fin es que ellos ganen 10 vidas en los 9 meses que siguen a su nombramiento como discipulador y anfitrión. En esos 9 meses hay toda una estrategia que ya hemos visto, que es pues llegar a ganar estas 10 personas, darles el seguimiento debido, evidentemente habiendo pasado por el bautismo en agua, se le da los manuales correspondientes como es el nuevo nacimiento en agua y espíritu, luego la puerta 1, luego de haber experimentado esto de la puerta 1, irán a la escuela de adiestramiento, se seguirán la puerta 2, el camino, en el grupo, pero al terminar la puerta 1, de los 3 meses aproximados que se da esta enseñanza, donde se ve que pues en la puerta 1 la persona está afirmada en el fundamento como es la primera etapa, ¿no? Que es el arrepentimiento, la comprensión de lo que es la fe, el bautismo, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, y habiendo experimentado, teniendo esa experiencia, no solamente la enseñanza, se le envía a la escuela de adiestramiento. La escuela de adiestramiento va a seguir 6 meses más, mientras que en el grupo seguirá con los otros libros de fundamento y camino. Y al terminar los 9 meses, a esta persona estará llena del Espíritu Santo, hablando en lenguas, dando su diezmo, por lo menos, y entendiendo lo que es ser un discípulo. Y usted tendrá personas para abrir nuevos grupos de comunión familiar y así partir su grupo inicial en 5 grupos más. Esa, digamos, es la base ideal de cómo se va a trabajar en los grupos. Y hemos visto que si los grupos se siguen partiendo sucesivamente, el discipulador guía pasará a ser supervisor, de supervisor pasará a ser coordinador de sector y finalmente coordinador de zona, con un promedio de más de 1000 personas. Todo eso ya vimos en las lecciones anteriores. ¿Qué es plan adicional para mejores resultados? Esto tiene que ver con personas que están como ustedes adiestrándose, terminan este adiestramiento, están llenos del Espíritu Santo, ¿no? Están diezmando, están teniendo la evidencia de ser un discípulo obediente en su carácter, en su presentación, pero no hay grupos de comunión familiar, porque no hay casas, o el coordinador o el sector en que usted está, usted no tiene una casa apropiada, en primer lugar, como futuro anfitrión, y no hay un anfitrión que lo tenga. ¿Qué hacer en este caso? ¿Se quedará usted ahí, bueno, esperando que en los meses siguientes alguien se disponga a abrir su hogar, su casa para un grupo? Entonces, la idea es que a pesar de que quizás no hay un grupo, igual se pueda trabajar. Esta es la idea de plan adicional para mejores resultados. Y le hemos llamado el plan 1x10. Este plan 1x10 es igual a decir hacer discípulos en forma personal. Ganarlos en forma personal y hacer discípulos en forma personal de ellos.
Este plan se da con aquellos hermanos que pertenecen al grupo de comunión familiar y han sido preparados como discípulos de guías en la visión del crecimiento de la iglesia al venir acá a la escuela de adiestramiento, ¿no? Pero no pueden abrir un grupo de comunión familiar por falta de un discipulador anfitrión que ofrezca su casa. En este caso se aplicará el plan 1 por 10, el cual consiste en que un discipulador guía ganará 10 personas más durante 9 meses, tiempo en el cual se reunirá con las personas en forma personal para consolidarlas y discipularlas con el objetivo que entre los 10 que gane se pueda abrir un grupo. Y una vez abriendo este grupo, ¿no?, entonces pasará a seguir la estrategia de crecimiento normal, ¿no?, vista anteriormente. En otras palabras, si, digamos, en un grupo de comunión familiar se envía a la escuela de adiestramiento a las personas con todos los requerimientos que ya se indicó, cumplen 9 meses y de repente se abren 3 grupos, ¿no?, y 2 discipuladores más, o 3 o 4 están listos, pero el discipulador del grupo en que usted estaba dice: hermano, para usted no hay casa. Pero hermano, ya estoy preparado, pero no hay casa, vamos a esperar una casa. No. ¿Qué va a hacer usted? Usted en forma personal, sin abrir una casa, usted tiene que ganarse 10 vidas, ya sea en su trabajo o en su misma localidad, ¿no?, donde usted vive. Usted se propone ganar vidas, ¿no? Quizás cada semana una, al mes una, pero usted va trabajando. De alguna manera usted es un discípulo, no tiene un grupo, pero usted es un discipulador guía en forma personal ganando vidas. Esas vidas que la gana, ¿dónde se va a reunir? No tiene grupo. Bueno, las traerá aquí en un día determinado en el local de la iglesia y ahí se reunirá con ellos. Resulta que hay varios grupos aquí que no tienen casas y están reunidos acá. Si en caso no tiene tampoco un lugar aquí donde reunirse. Entonces, con ellos tendrá que tratar en forma personal. Los irá a visitar a su casa, ¿no? Hasta que uno de ellos de repente dice: yo abro mi casa. Entonces, si uno de ellos abre su casa y usted ya se ganó 3 personas, las otras 2 comenzarán a asistir a esa casa. Entonces ya usted tiene su grupo de esa forma. ¿Cuál es la idea? De que nadie esté pues inactivo, ¿no? Bueno, no tengo grupo y seguiré yendo al grupo anterior que tenía hasta que haya una casa. No, usted va a tener que trabajar, va a tener que ganar vidas, tenga casa o no. Y entonces esto se llama el plan adicional 1 por 10. ¿Amén? En otras palabras, va a ser el trabajo de la mujer samaritana. Según Juan 4:25, vamos a leer Juan capítulo 4, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Le dijo la mujer a Jesús, ¿no? Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer fue una discipuladora eficaz, recién convertida, ganada por Jesucristo mismo en persona. Dejó su cantarito a un lado. Ese cántaro representaba todo su pasado, toda la vieja vida, ese ir y devenir, llevando el agua de la cual no le podía saciar.
Al encontrarse con la fuente de agua, ya no necesitó más el canto, lo dejó botado y se fue ¿a qué? A ganar vidas, a dar testimonio. Miren, encontré al hombre que sació mi alma, Cristo. Y se ganó una gran multitud de samaritanos. Ella solita, no tenía anfitrión, no tenía coordinador, ni supervisor, nada. Sola se fue y se ganó una gran cantidad de samaritanos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, eso le llamamos el plan adicional. De repente usted dice, pastor, pero no hay grupo, ya me preparé estos 9 meses aquí con usted y no hay un grupo. Vaya como la mujer samaritana a su barrio, al lugar donde se está, y dígale, esto el Señor ha hecho conmigo. ¿Sí? Y ahí usted tiene gente que va a ganar, personalmente la va a ir consolidando, y a lo mejor uno de ellos le dice, pero ¿por qué aquí en mi casa no hacemos un grupo? Entonces ya tiene usted un anfitrión. Y entonces la gente que ganó le invita a ese lugar. Amén. Creo que está claro lo que estoy explicándole, ¿no? Esto se llama el plan 1×10. Eso se llama el plan. Usted solo se gana 10. Y ya una vez que abre la casa, ya entra el procedimiento, pues, anterior, ¿no? Donde usted ya tiene su anfitrión, tiene el grupo de comunión familiar, prepara a esa gente y va a abrir 5 casitas más adelante. También hay otro plan dentro de este, que le hemos llamado los grupos homogéneos. Grupos homogéneos. ¿Qué son los grupos homogéneos? La palabra homogéneo básicamente significa del mismo género. Cuando hablamos de grupos homogéneos nos estamos refiriendo a los grupos que están conformados por personas de una misma condición, ya sea social, laboral, profesional, étnica, etc. ¿Por qué estos grupos? Estos grupos no se dan con el fin de dividir a la iglesia en grupos sociales, sino más bien en función de tener una estrategia para llegar a ciertos grupos de personas que de ninguna otra manera serían atraídos a los grupos de comunión familiar formales, ¿no? Sino que la única forma de despertar su interés de acercarse a una reunión de la iglesia sería por una reunión donde conocerá a otra persona de su mismo entorno social. De repente, pues, usted está en su casa, nadie viene, habla el grupo, y no se convierte la gente. Pero usted es un taxista. Y usted predica a los taxistas y se gana 3, 4 taxistas. Entonces ahí ya tiene un grupo homogéneo. De repente ahí en su taxi nomás o en el parquecito, el lugar donde todos los taxis se reúnen, ahí es un grupo. Como mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo tenía mi grupo. Mi grupo en esos tiempos, cuando yo tenía grupo de comunión familiar, estaba en la Asamblea de Dios del Perú. Y ahí entró la visión de los grupos. Entonces yo tenía mi grupo era numeroso. Por esas situaciones me cambiaron a otros varios grupos. El pastor Dios se dio cuenta que tenía esa unción para ganar vida, así que grupos que estaban medios, que no crecían, me mandaba ahí y se llenaba. Y después, como ya trabajé en la Marina, etcétera, ya no tenía tiempo, entonces le encargué a otra persona y ya no tenía grupo. Entonces no tenía grupo, pero no me quedé así. Claro, el pastor no tenía esta visión, ¿no? Me dejó ahí, bueno, Arias no puede por trabajo, va a ponerse otra vez. Pero yo no me quedé con brazos cruzados, dije, ¿qué hago? Entonces comencé a predicar en la Marina. Entonces ahí comencé a formar un grupo homogéneo de puros marinos. Entonces predicaba, como yo era su oficial, a los marinos los hacía marchar, todo, plancha, ranas y todo el tema. Y de ahí en el casino daba una charla en relación al armamento, a la seguridad, y cuando terminaba les daba también la palabra de Dios. Y me gané un marino, otro marino, otro marino. Entonces con ellos, después que terminaba las labores, cuando estaba el día que no salía, estaba de guardia, más o menos a las 4 de la tarde terminaba todos los trabajos, todos salían de Franco, yo me quedé en la Marina y ellos también se quedaban porque estaban internos, medio año estaban todos haciendo su reclutamiento. Entonces le decía a ellos, después del rancho, de las 6 de la tarde, todos cenaban, 7 a 8, de 6 a 8, 9 de la noche nos reunimos allí en la lavandería, porque el lavandero también se había convertido. Entonces tenía su
su cuarto grande donde están todas las máquinas de la lavandería, donde lavaban toda la ropa, ¿no? Y botaba un vapor caliente, me acuerdo. En invierno calientito estábamos ahí. Y tenía un sitio ahí nos reunimos todos los marinos. Y ahí nos sentamos en el piso y yo les comenzaba a discipular. Y cantamos alabanza y todo el tema. Y después, cuando ya ellos salieron de su reclutamiento, a la iglesia los llevaba. Con su uniforme marino estábamos ahí todos en la iglesia. Y qué edificante para mí. Los hermanos, cuando yo, en esos tiempos había orden de movilidad por el tema de sendero, ¿no? Nos internaban un mes, no salíamos. Entonces los hermanos estaban preocupados por mí. Cuando yo salía me decían, hermanito, Arias, ¿cómo está? Estará decaído su fe, no ha venido un mes a la iglesia. Y yo estaba más ferviente que ellos. No, hermano, yo estoy consciente de Dios, me he ganado vidas. Santo. Porque no estaba ocioso. Por eso yo enseño, esos que vienen con el cuento de que estoy mal espiritualmente, porque yo no vengo a la iglesia. Es que mi trabajo, es que yo soy de la Fuerza Aérea, es que yo soy de que no sé qué. Es puro cuento. Porque yo he estado internado. Lo que pasa es que son ociosos. Y paran ahí en su trabajo, se internan y paran congraciándose con los mundanos. Entonces, mientras que todos estaban en el casino viendo películas, otros pornografía, yo estaba viendo por los diferentes cuadras o el mismo casino con mis folletitos, me juntaba 2, 3, los llamaba y les predicaba la palabra de Dios. Y con los que ganaba, no había donde reunirnos a veces, nos íbamos arriba a la azotea de las cuadras, había una escalera en el techo ahí nos reuníamos, ahí orábamos. Y con una linterna ahí, les daba la palabra de Dios. Amén. Esos se llaman grupos homogéneos, grupos del mismo índole. Amén. De repente usted está en la policía, usted es policía, ahí puede ser un grupo homogéneo, puede ganarse otros policías, se reúnen en cierto lugar y ahí le da la visión y todo el tema y después los trae acá a la congregación. O de repente usted es universitario, está en la universidad ahí, y ahí usted, el momento libre, un folletito, predica la palabra, se gana un universitario, se gana 2, de repente toda universidad tiene su salón, ¿no? Tiene su sitio, su comedor, no sé, ¿no? Y ahí se reúnen, y ya tiene su grupo de universitarios, grupo homogéneo. Amén. De repente usted, qué sé yo, a ver, abogados, acá hay abogados. Tiene una reunión de abogados, se reúne ahí, tiene su grupo. O con todos, profesor, ¿usted es profesor? Profesor, a sus alumnos en un momento que termina su clase, le da una clase de reflexión bíblica. Se gana algunos alumnos. Y entonces esos son lo que se llama grupos homogéneos. Amén. ¿Cómo funcionan los grupos homogéneos? Estos grupos podrán funcionar en una organización, centro de trabajo, universidad, colegios, institutos armados, donde se podrán reunir personas de una misma condición o actividad social. Estos grupos generalmente empiezan con un discipulador guía, el cual se desenvuelve en un área social determinada. Por ejemplo, un taxista, un universitario, músico, comerciante, etcétera, etcétera. El cual reunirá personas homogéneas de su entorno social en el que se desenvuelven. Mira, hay un ejemplo que quiero darle. Vaya usted a Hechos, capítulo 18, por ejemplo, para que entiendan un poco cómo esta estrategia era muy buena. Hechos 18, 1, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío. ¿Ves? Ahí él llegó a quién. Pablo era judío, se congració con otro de su entorno. ¿Ves? ¿Quién podía llegar a ese judío? Solo otro judío, pues. Amén. Entonces él, dice Pablo, halló a un judío. ¿Y sabe quién era? Llamado Aquila, natural de Ponto, y recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. O sea, llegaban ahí de otro lugar, extraños, todo, ellos no se mezclaban con los gentiles. Y ven a Pablo y dicen: oye, un judío, de la Torá, de la ley.
Pablo dice, sí, le dice Pablo, qué tremendo, vamos ahora a leer la ley de Moisés. ¿Qué le hablaría estratégicamente? Y se afinó a estos muchachos, a este matrimonio joven, que venían de Italia, dice. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, o sea, Pablo fue a ellos. Y dice, y como eran del mismo oficio, ¿se dan cuenta? Y más se allegó porque eran del mismo oficio. O sea, se los ganó emotivamente, se lo ganó en el ámbito del oficio, del trabajo, ¿ves? Bien, Pablo. Se lo ganó por ahí. ¿Y qué más dice? Eran del mismo oficio, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Hechos 18:3. Y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Qué le parece? Y ahí, juntos, haciendo tiendas. Y no eran creyentes. Pero Pablo era hombre con visión. Te pregunto, ¿tienes esa visión? A lo mejor estás ahí en la policía, ahí con otros, ahí en la comisaría, y ahí estás comiendo con ellos, robándote la gasolina con ellos, ¿no? Cobrando ahí su sol ahí a los taxicholos, hay un sol por acá, hermanito, para ti tanto, ya, qué bueno, sí. Hoy está buena la cutra, ¿no? Sí, hermanos cutreros. ¿Qué vas a ganar así, pues? Pero si tienes visión, vas a trabajar juntos, hermano, eso no se hace. La palabra, dice. Bueno, entonces comienza a leer la palabra. Amén. O eres universitario y estás ahí en la universidad y estás callado, no hablas nada. Estás en silencio, termina la reunión y te dicen, oye, vamos a hacer pues por ahí tomarnos un traguito para calentar el cuerpo, ¿no? Y extender mejor la clase. No, me duele el estómago, dice. Me hace mal la presión, cualquier excusa, pero no te identificas que eres un hijo de Dios. ¿Ah? Pablo no, Pablo se llegó a ellos. ¿Ah? Y mire, acá no dice, no explica qué pasó, ¿no? Solo dice que eran del mismo oficio, se quedó con ellos, trabajaron juntos, pues el oficio de Dios era hacer tiendas, nada más. Pero ¿saben lo que dice la Biblia en Hechos 16:3? Romanos. En Romanos se nos da una luz que pasó con estos hermanitos. Romanos 16:3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué le parece? Se volvieron unos leones esta pareja. Se volvieron colaboradores de Pablo y hicieron un grupo casero. ¿Ve? Empezaron como un grupo homogéneo, las carpas, y Pablo le estaría poco a poco hablando y se los gana para Cristo. Ahora, no todo el tiempo van a estar pues en un grupo homogéneo en la universidad, pero luego los traslada ya a ser grupos de la casa. Esos son los grupos homogéneos, son momentáneos, no son perennes, pues, ¿no? Pero es estratégico, no estar todo el tiempo haciendo grupos en los taxis, sino de ahí a un momento a esa gente los trasladas ya a los grupos ya oficiales. Amén, hermanos. Pero es una estrategia. Pablo hizo eso, mire. Se llegó a ese grupo homogéneo. Amén. Entonces son planes adicionales para el mejores resultados de la iglesia. Otro plan adicional, aparte de tú solo ganarte los 10, hacer grupos en el lugar donde estés, ganarte esa gente donde estés. ¿Ah? Yo sé que muchos de aquí han hecho eso, ¿verdad? Me gozo de gente que por ejemplo, Tania creo que trajo una niña acá de su escuela de belleza, ¿no? Espero que se afirme, ya no la veo últimamente, pero está viniendo, ¿ves? Está ganando. A todas esas bellas, gánatelas. Son bellas pero feas en el espíritu, así que dile, hay otra belleza. Ven, yo te doy un maquillaje que vas a ser la más bella, dile así. Un maquillaje tremendo. ¿Y qué es ese maquillador? Es un morenito que sabe maquillar, pero tremendo, dile. Aleluya. Es un moreno que está haciendo unos maquillajes. Aleluya. Pero no es raro, dile, no es raro.
Entonces van a venir, ¿qué es ese maquillador? Queremos conocer ese maquillador. ¿Ya? Y ahí le paso la sangre de Cristo. Y salen bellas por dentro y por fuera. Amén. Entonces, si usted es mecánico, también. Quiero presentarte un mecánico que las tuercas te lo va, pero que tu carro te los pone bien, hermano. Rayador nuevo, todo nuevo. Es experto en eso. Ya, lo traes aquí. Amén. Un decir, ¿no? Pero hay que tener visión, pues, hermano. Amén. Se puede ganar vidas de acuerdo al entorno donde estás. Si eres carpintero, puedes ganarte a los que están ahí. Tu taller. Amén. Por lo menos yo me gané muchos marinos. Que otros son pastores de la asamblea, por Facebook me escriben, mi padre espiritual, me dicen, qué lindo es, qué reconfortante, ¿no? Es saber que la palabra no llegó vacía. Entonces, esa es una misión muy importante. Amén. Bien. Y hay un tercer punto estratégico que se llama correr el campamento. Este es el caso de que el grupo de comunión familiar se han agotado todas las medidas pertinentes. Has salido a la calle, has ayunado, has tocado las puertas y no viene gente. Ya van por 9 meses, hay uno nomás. 2. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Entonces, si no hay fruto y no llegas al objetivo, puede ser que ese lugar Dios no quiera asignarlo para ti. Hechos 17:32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otra con ellos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. En Atenas casi no pudo hacer nada el apóstol Pablo. Y él se movilizó. Vamos a leer ahora Hechos 18, 1. Dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Vamos a leer verso 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el otro lado, unos cuantitos se ganó. Todos le rechazaron, se burlaron y unos cuantitos se ganó. Pero cuando él se movilizó al otro lugar, le dijo, aquí tengo cantidad de gente. ¿Qué nos revela esto? Que hay lugares pues que por alguna razón Dios no te permite ganar lo que tú necesitas. Pero si tú estás ahí 1 año, 2 años y estás con 2 hermanitos todo el tiempo, ¿qué va a pasar? Te vas a desanimar, te vas a quejar, ¿no? Y te vas a quedar estancado. No, tienes que movilizarte. Si bueno, hermano coordinador, no hay fruto en este lugar, eso se llama correr el campamento. Ponte a orar donde el Señor, y a lo mejor el Señor. Hay un caso acá, por ejemplo, de una hermana que me dice, pastor, me han puesto aquí el hermano tal, en este grupo, y no me... lo que pasa es que ese grupo era de otra hermana. La hermana se retiró, por X razones. Entonces me pusieron a esta hermanita. Ese es otro problema también. Y eran 2, un matrimonio. No reconocía su autoridad. Eran nuevos. Decían, no, la otra hermana, esa como la queríamos. Y cuando llegaba no le abrían la puerta. Sí. Pero esta hermana, en el otro lugar donde estaba, la gente le venía. La gente lo decía. Pero hay coordinadores que no tienen sabiduría.
mueven las cosas, hermano. Entonces, ya, venga, porque pa. La hermana se estaba muriendo, secando, discutiendo con el coordinador y todo. Entonces yo le digo, hermano, ¿y por qué la pasa? No, regrésalo allá. Porque allá está su zona, pues. Aló, están aquí. Y tú, como coordinador, tú anda ahí, pues. Porque no le hace caso a ella, no le va a hacer caso a nadie. Por lo menos te hará caso a ti como coordinador. Y si a ti ya no te hace caso, despáchalos y perdemos el tiempo. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces hay cosas que no se dan, pues. Conozco un pastor, por ejemplo, que tiene, ay, Dios mío, años en un cierto lugar. Es un lugar, le gusta a él, pues, ¿no? De un lugar bonito, de una zona light, gente de alto nivel. Y parece que él quiere llegar a esa gente. Bueno, será su llamado, ¿no? Pero pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Tiene 10 personas. Y es un hombre que predica y siento que es un maestrazo. Pero no llena, de los 30 no pasa. Y tiene años. Entonces, cuando yo lo conocí, le dije, y un día él llegó por San Juan de Lurigancho, llegó una familia. Y hizo una campaña y me invitó. Y la gente así, lleno. Y yo le dije, varón, este es tu lugar. Acá, San Juan de Lurigancho. Miraba así, la chusma, la cholada. Medio pituco el hombre. Pero la gente sí le llegaba. Le dije, señor, le digo, varón, este es tu lugar. Aquí te das, aquí ganas la gente. No, puso otro hermanito y él se fue a su zona. ¿Qué le parece? Terco el hombre. Y ahí está, y ya los de los 30 tendrá 10. Pero no se mueve, qué terco. Entonces, hay casos en que Dios asigna ciertos lugares a una persona que no hay en otro sitio. Amén, hermanos. Por ejemplo, si yo me fuera allá, seguro igualito estaría con 10, porque no es el lugar donde me ha puesto. No sé, yo no sé. Pero yo no me quedaría ahí, pues, no, mucho tiempo, me daría cuenta, ¿no? Oraría y de repente donde veo, hagan así todo. Chúpese el dedo. Arriba. Pues chúpese el dedo. ¿Sabe qué significa eso? ¿Dónde corre el viento? Ay, está corriendo. Por acá está corriendo. Ay, qué rico. Siento friecito. Por acá está corriendo. Tienes que ir donde corre el viento. ¿No? Tienes que tener la antena ahí. Por aquí. Aquí es. Amén, hermanitos. Entonces, si estás padeciendo, hermano, a lo mejor uno de ustedes, están ahí, nada. Están dos que medio muerto y el otro muerto eres tú. Y ahí lloran. Ay, hermano, el café más amargo que ayer. Y ese café, Dios mío. Entonces, no, hermano. Inmediatamente, hermano coordinador, supervisor, por favor, yo quiero un cambio. Si no, te acerca al apóstol. El corredor me tiene ahí clavado y no me quiere sacar. Ya pasó los 9 meses, ya 2 años. 2 años que no haya fruto, ya no puede ser un grupo. 1 año y medio es suficiente. Te sacas tu cuenta, ¿qué tiempo estás tú? 3, 4 años y no hay fruto, no, hermano. Entonces, esos son los pequeños cementerios de zonas. Entonces voy a ver los coordinadores. ¿Cuántos cementerios de zonas tienen? Tienen que mover eso, cambiarlos de casa, 1 cuadra más allá, sacarlos de ahí. O puede ser que el discipulador no tiene la gracia también. Entonces de repente pone otro y ¡bum! Ya es el problema entonces del que está ahí. Entonces ahí ven decirle, hermanito, ¿sabes qué? Creo que tienes otro don, hermano. El don de recoger la ofrenda, ¿no? O de evangelizar solamente. Pero se puso el otro y ¡buf! Entonces ya es el problema también del que está ahí.
Entonces hay varias cositas que, pero dale, que ahí tiene que estar, ahí y ahí, al final termina, desaparece el grupo, desaparece el anfitrión y entonces no es por rebelión, no es por, no, es porque puede ser que no es su zona. Lo pones en otro lugar y ahí está el tremendo, ahí está avanzando. Pero si lo pones en varios lugares y todo el lugar se muere, entonces ese, hermanito, siéntate. Entonces el coordinador tiene que también ver eso. Eso es el trabajo del supervisor. Amén. Hay hermanitos que son puros problemas. Son desmantela grupos. Llega un grupo que está grande y lo desaparecen a todos. En lugar de llenar, vacían. Son vaciadores. Le dan un grupo, ¡fum!, vuelan todos. No es que no entiendan el evangelio. El que no entendió el evangelio es él. Son rebeldes. No, que no son rebeldes. Eres espantadiscípulos. ¿Qué tendrá pues su carácter? ¿Qué será? Entonces esa gente no puede estar al frente. Tiene que ser gente que tenga la gracia de Dios y que se vea el fruto. No es que sean malos tampoco algunos, sino que no tienen pues la capacidad de eso. Puede ser también. Entonces hay que hacer un análisis, una radiografía espiritual, qué está pasando con este grupo, ¿no? Tener un historial si es posible. Dice, no, ya este pasó tal tiempo, ¿no? Y no hay fruto. Vamos a cambiarlo. Ya se le cambió como 3 veces. No. Entonces su función quizás es otra. Algunos son buenos evangelizando, pero encargarse del grupo no tienen paciencia. A algunos les gusta predicar nomás, lanzar la semilla. Qué bonito tirar la semilla. Pero al surco cultiva. No, ay, ¿qué va a cultivar? Yo me gusta tirar nomás. Uy, donde caiga la semilla. Ay. Y los pájaros se la comen. No importa eso. Él no se preocupa de eso. Él tira nomás. Pero hay otro no, que hace surco, pone la semilla, riega, pone abono. Ese es otro. Ese es otro, ¿se encuentra? Entonces a veces puede pasar eso, que tiran pura semilla. Otros agarran así. Uf, gloria a Dios. Se acabó, me voy. Dice. Listo, eso no es ese problema. Uy, la vida, ¿qué vida? ¿Y la visita? ¿Qué visita el pastor? Entonces ese no está para discipulador. Ese solamente es uno que puede colaborar. Pero el que está al frente tiene que ser un hombre que tire la semilla, pero sepa hacer surco, sepa abonar, sepa regar, sea paciente. Ya, esa es otra cosa. Amén, hermanos. Dices, correr campamento. Amén. Bueno, dentro de visión también está lo que se conoce disparo de estrellas. Algunos hay que dispararlos. Pero dispararlos hacia afuera, en el buen sentido de la palabra. Daniel 12:3 dice así. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Esto qué se llama? Disparo de estrellas. Aquí habla pues de que aquellos que están al frente de la obra, aquellos que dirigen una obra, pastorean, son discipuladores, para Dios son como estrellas a perpetua eternidad. De eso está hablando. Son estrellas. Por eso que este tema le hemos llamado disparo de estrellas. ¿Qué es el disparo de estrellas? Es cuando en la congregación el discipulador guía pues llegó a ser supervisor, coordinador de sector, coordinador de zona, ¿no? Y el pastor o el apóstol tiene pues ya su stock de coordinadores de zona, tiene sus 5 coordinadores de zona. Y están surgiendo otros más de abajo, ¿verdad? Entonces lo ideal es que los que están arriba, que llegaron al tope, ellos puedan ser enviados a otros lugares. Por ejemplo, ahorita hay necesidad de varios. En Chimbote está faltando un obrero. En Huacho están pidiendo. Hermano Miguel se va a ir pronto a Cusco. Ahí están pidiendo otro. Hay un grupo ahorita que me ha escrito de Cañete. Hay una familia que se ha ido
Ay, ¿cómo se llama este sitio? Dios mío. Ah, ay, se me fue el nombre. Tarapoto. A Tarapoto. Hay una familia de Tarapoto, qué lindo ese lugar. Ahí hay otra familia, mire, todos esos lugares. ¿No? ¿Quiénes van a ir? Tendría que ir el que está arriba. Ya está preparado, pasó, quemó las etapas. Esa persona tiene la visión, ha dado fruto. Uy, ese a dónde va, pues, se va. Amén. Eso es lo ideal. Pero a veces, ¿no? Resulta que la persona que es coordinador no tiene ese llamado, ¿no? Solamente se contenta de ser coordinador, tiene una función más administrativa local, o puede ser que tenga un trabajo, ¿no? Y no siente el llamado. También respetamos eso, ¿no? Entonces se envía el que está más abajito, por lo menos el supervisor. Y hay gente con llamado y son supervisores. Entonces, por lo menos aquí se está haciendo eso, se ha enviado muchas veces no a coordinadores, sino a supervisores. Pero lo ideal es el que el coordinador es el que salga. Esa es la visión. Y eso no se cumple. Yo veo a algunos coordinadores, ¿cómo les gusta estar aquí? Miran al piso ahorita. Y se está perdiendo las vidas, ¿no? Y están ahí, no quieren ir a expandir el reino de Dios, ¿no? Así que oren, hermano, para que pueda tener la habilidad de enviarlos o empujarlos, ¿no? Una de las cosas. Entonces, el envío puede ser internacional. Todavía Dios no nos da lo internacional porque me ha puesto que primero empecemos con nuestra Jerusalén, Samaria, Judea y después lo último la tierra, ¿no? Pero de repente todavía Dios no nos permite internacionalmente. ¿Ah? Se abre por ahí, que se ve en Venezuela, en Ecuador, o se ve un hermano, qué sé yo, y se abre una obra. Entonces ahí está el coordinador, manito, disparo de estrellas hacia afuera. Y se va expandiendo la obra. Departamental. ¿No? Eso es lo que se ha dado ahorita. Se está enviando. Todos los que se han enviado han llegado por lo menos a ser supervisores. ¿Ah? Ahorita hay un coordinador que está en Arequipa, oremos, estamos pidiendo su confirmación, Marlenita con Aldo. Ellos han llegado a ser coordinadores y ahorita está en Arequipa. ¿Qué otro coordinador salió? ¿Qué era coordinador? Villeguitas. Fue coordinador también, salió, pero regresó inmediatamente. No, estuvo buen tiempo allá en Canto Grande, bastante tiempo, y por razones de directriz del Señor, profética, ¿no? Se indicó que él regresara acá porque iba a ser un apoyo muy fuerte aquí en tema matrimonial. Él lo está haciendo, ¿ya? Pero la mayoría, como digo, han sido supervisores que han salido. Y ha habido casos que solamente discipulador guía, como el caso Gamaliel Quispe. Gamaliel Quispe era discipulador, y el coordinador no quería. Mire cómo es el caso, ¿no? En esos años, estoy hablando de independencia. Y el Señor me puso que él era el coordinador. Le digo, hermano, ven. No, se cerró, no quiso. El coordinador ya no está. Pero Gamaliel, que era el discipulador, nada más dijo, yo voy, pastor. Y Gamaliel está y es pastor. ¿Cómo son las cosas, verdad? Entonces, a la regla hay siempre una excepción. Pero lo ideal es que sea el que está arriba. Porque tiene toda la experiencia, tiene todo el recorrido y la visión clara. Por ejemplo, allá en la obra que se abrió en Pau Cartamo se sufrió mucho. Porque debido a que el coordinador no se dispuso a ir, no quiso, ¿no? La sierra y toda esa cosita, son bien eticositos, bien especiales. Entonces yo tampoco, no me agrada esa persona. Ya, hermanito, ahí no. ¿Para qué enviar a una persona así, hermano? Y todavía me dice, ¿y cómo es? Me dice, ¿cómo es? Terrible, hermano.
No, ahí nomás. No. Entonces se puso al hermano Simeón. Simeón era de ese pueblito. Simeón ni sabía cómo era la iglesia central, no sabía ni lo que era un grupo, pero tuve que ponerlo, porque él era uno de los que formó en Pampa Verde, se llama Pampa Seca, le pusimos Pampa Verde. Él fue el pionero ahí, él abrió el local ahí, se ganó, ahí había en Pampa Verde como 100 personas. Las 100 personas se ganaron para Cristo, ya no había más quien predicar. Entonces él se quedó como obrero y después fue pastor de Pampa Verde. Entonces tuve que sacarlo de Pampa Verde y ponerlo a Paucartambo, que era una ciudad grande. Hicimos una campaña, ganamos cerca de 250 personas. Pero si hubiese venido el de Lima, las 250, por lo menos 200, quedaban. Pero como se trajo al hermanito Simeón, volaron las 200, quedaron 30. Porque él no tenía la visión, no tenía nada. Entonces él trató de hacerla a su forma y las 200 y tantos se fueron a diferentes congregaciones, se llenaron, la asamblea se llenó, pero todos estaban contentos con vida en Cristo. Llenamos sus congregaciones. Y nosotros quedamos con 30. Entonces cuando yo vi eso dije, Gamaliel dije, de acá tiene que ir uno. Y el Señor me mostró Gamaliel. Y Gamaliel dijo, amén, pastor. Haré lo que el Señor diga. Y se fue el muchacho. Y así se pudo levantar la obra. Ahorita la obra en Paucartambo es una de las más grandes de esa zona. La iglesia más grande de Paucartambo es Vida en Cristo. Ya tiene su propio local, tiene varios anexos en varios lugares. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Aleluya. Pero este es un ejemplo típico de cómo es cuando no se cumple esto. Ahí se sufre, la obra sufre, ¿no? Y la persona que no quiso, mira, al final ni terminó acá. Y anda por ahí. Dios se sagrada, hermano. Por eso, hermano, hay que hacer lo que Dios nos dice, ¿no? Cuando Dios te llama, no te hagas el sordo, ¿no? Porque Dios no es ese problema. Si tú te pones terco, Dios pone otro. Pero después vienen los problemas con nosotros. Entonces, amados hermanos, este disparo de estrella puede ser también departamental y también puede ser de zonas o conos. Cono norte, cono sur, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí en Lima, yo me di cuenta que venían de Santa Anita, de Canto Grande, de San Juan de Miraflores, de Surco, Ventanilla. Y esos años estaba independencia, ¿no? Entonces muchos pastores tienen la visión de mega iglesia. O sea, en Lima una sola iglesia. Porque ellos quieren tener una iglesia muy grande. Y así vengan de Surco, de Santa Anita, vengan acá con ónibus, no sé, y vienen. Entonces la iglesia está llena. Pero eso no es la visión de Dios. Esa es una visión ambiciosa, gratificante. Pues imagínate que ahorita todas las iglesias que están en Lima vinieran acá. Yo estaría, cuánta gente tengo, ¿no? Pero la iglesia, el ministerio no es para ufanarse que tiene un montón de gente. Entonces el Señor me habló que no es así. Entonces, cuando ya está una hora de camino más, cierto grupo de hermanos, entonces se envía un supervisor a ese lugar y comienza a hacer grupos por lo menos en la semana. Y los domingos se vienen por un tiempo. Pero al transcurrir el tiempo la visión es que ahí se abra un anexo, siendo el mismo Lima. Y entonces así fue que se abrió pues Santa Anita, Canto Grande, Surco, Ventanilla, varias congregaciones. Y de acá mismo salieron. Ese también es otro envío que se tiene que hacer. Amén. Y envío, viene más gente. Envío, viene más gente. Amén, hermanos. Entonces, esto es lo que es disparo de estrellas. Amén. Amado Dios, te doy gracias. Ayúdanos, Padre, a entender la estrategia para crecer. Gracias, Señor, por este plan adicional para mejores resultados, para que tus hijos puedan aplicar
estas estrategias si en caso ven que no está funcionando su grupo de comunión familiar. Amén.